Dentro del programa de la Escuela de Medicina nosotros tenemos 5 magistrales anuales por cada año, primer año, segundo, y tratamos de que algunas de esas charlas magistrales nos excedan a cada unidad, a cada asignatura, incluso a cada unidad académica. Entonces, en la primera charla del año, que nos convoca al segundo año de la carrera dentro del ciclo básico y estando dentro de agentes, mecanismos de defensa y nutrición, e iniciando la semana que viene con contenidos de inmunología, tuvimos la suerte de invitarla a la doctora Casataro, que es una amiga, que es marplatense, que estudió acá en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es bióloga. Después se doctoró en inmunología en la Universidad de Buenos Aires, en un laboratorio que es muy conocido, que es el Laboratorio de Inmunología del Hospital de Clínicas, que lo dirigió mucho tiempo el doctor Feinboim, el mismo que ustedes ven en el libro de la cátedra, que dice Feinboim, Geffner y otros autores, pero bueno, hoy el doctor Geffner es el titular de inmunología de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Casataro se doctoró con ellos y se fue luego de doctorarse en el Hospital de Clínicas, hasta casi estoy para tu biografía, se fue como investigadora, ¿qué sos? ¿Investigadora superior ahora? Principal. Investigadora principal, nos ponemos de pie, del CONICET. Es más súper. Y se fue a trabajar a la Universidad de San Martín. Por lo tanto, esto representa un vínculo interinstitucional entre universidades nacionales. ¿Y por qué la convocamos a ella? Primero porque la respetamos y la queremos, y es de Mar del Plata, y ella nos puede hablar y nos puede gestionar, por lo menos abrirnos pensamientos de cómo fue que pensó desde conceptos inmunológicos en el medio de una pandemia para un virus emergente como es el SARS-CoV-2, pensar en una estrategia nacional de cómo fabricar una vacuna desde cero. Algo que ustedes van a ver o han visto en la tele, entonces ven y dicen, bueno, esto lo hace la NASA, lo hacen los chinos porque son 1.800 millones, lo hace Estados Unidos porque tiene muchísima plata, y la doctora Casataro, así como la ven, sentada en un escritorio, en una mesada de laboratorio, ¿está bien? Pensando en cómo hacer con 8 personas, llegamos hasta acá, que estamos ahora gestionando junto a los equipos de investigación que están acá abajo, al doctor Corral, que lo tenemos acá en primera fila, que es humilde, por eso nos va a saludar, y al equipo que tenemos de la Clínica del Niño, haciendo la fase 3, que significa que ya se está experimentando en humanos, algo que ella pensó en algún momento en un borrador, en un esquema con compañeros en la mesada del laboratorio, y por lo cual nos va a hacer un recorrido de cómo fue ese pensamiento utilizando recursos inmunológicos y de conocimiento inmunológico que tienen que ver con antígenos, anticuerpos, generación de memoria inmune, respuesta inmune, generación de efectores, etcétera, 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 trasladado a plataformas de vacunas, a qué plataforma de vacunas usar y por qué en nuestro continente, en nuestro territorio, sabiendo de que esta posibilidad está exclusivamente seleccionada para algunos países. Nosotros vamos a hacer alguno de esos países. Si esto va a salir bien, confiamos en que va a salir bien, ¿no, Gonzalo? Nos va a ir bien. Tener nuestra primera vacuna argentina de desarrollo nacional, además de la vacuna de fiebre hemorrágica argentina. Así que muchas gracias, doctora Casataro, por haber venido y ser parte de esta primera magistral. Bueno, ¿me escuchan? No sé si anda. Aquí está. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Imagínense para mí la emoción que es estar acá en Mar del Plata y lo emocionante que fue hoy conocer su facultad. La verdad que en mi época no estaba la Facultad de Medicina, es hermoso lo que crearon. Felicitaciones a todos los docentes, a los que haber creado esa universidad y que ustedes tengan la posibilidad de estudiar acá en esta ciudad, esta carrera realmente... tienen que estar muy agradecidos porque a mí, por ejemplo, me hubiera encantado poder estudiar medicina o bioquímica en esta ciudad y aparte en esas condiciones, ¿no? Vi todo lo que tienen, todos los materiales, realmente conozco la Facultad de Medicina de la UBA, conozco como todo, la verdad que es hermoso lo que generaron acá. Los recursos humanos son muy importantes para nuestro país, así que bueno, la verdad que los felicito porque lo que están generando es
es una de las cosas más importantes que tenemos casi como país, ¿no? Así que bueno, empiezo un poco, hay una parte de lo que yo armé más general, pensando como, también entiendo que hoy ustedes no cursaron inmunología, entonces por ahí ténganme paciencia, o cualquier duda que tengan me paran y me preguntan de nuevo, porque por ahí hay algunas partes un poco profundas en cuanto a inmunología. Entonces traté de armar la charla en una parte más general de lo que pasó en COVID y qué plataformas se usaron, y después hay otra segunda parte donde voy, y ahí ustedes por ahí, yo ya les spoileo lo que les puede llegar a pasar, y que es nuestro proyecto. Se trató de hacer lo posible que se puede hacer en nuestra región, en Argentina, ¿sí? Uno tiene como científico, que yo, ya se los voy a contar, yo trabajé, por ejemplo, hice mi doctorado en vacunas ADNA, vacunas RNA, nosotros, o sea, hay cosas que uno como científico puede volar y lo puede hacer en su mesada. Ahora, para eso que pasa a ser un fármaco, no, nosotros solo los científicos no lo vamos a poder hacer. Nosotros necesitamos muchas más cosas, que es lo que yo quiero ojalá transmitirles en esta charla, para que vean que, aunque parece, los medios nos tratan a nosotros como los seres, los científicos, los seres, yo trato de decir, somos una partecita inicial de algo mucho más grande que lo que sucedió hasta ahora, y para un proyecto como este, para hacer una realidad, necesitamos industria farmacéutica, entidades regulatorias, médicos clínicos, bueno, toda una cantidad de cosas que las teníamos y que no las teníamos juntas, y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo se fueron juntando todo eso, pero esa sería como la idea general, y creo que se los voy a repetir a cada rato porque soy bastante repetitiva, por lo menos lo que a mí me asombró mucho de lo que fui viviendo en este proyecto, que era darnos cuenta de que el científico solo no hace una parte, como todo en la sociedad, ¿no? Solo no hacemos nada, pero digamos, por ahí para los medios hay una cosa del científico loco en una mesada descubriendo cosas y hace todo, no hace, o sea, necesitamos a todos. Así que, sí. Aclaración para todos y todas. Todo esto va a quedar grabado, va a estar subido al campus. Posiblemente todo lo que hablemos hoy haya cosas que, por un nivel de información que ustedes están empezando recién a ver inmunología, y el concepto de inmunología no se aprende en 4 semanas ni leyendo un libro, lleva, créannos, un montón de tiempo, ¿está bien? Va a quedar colgado en la plataforma del campus, lo van a poder ir revisando, por lo menos como disparador para pensar en otras ideas, ¿está? Sí, porque vacuna, yo también doy clase en inmunología, vacuna es una clase que se da para integrar todos los conceptos, entonces hoy seguramente algunas cosas les van a quedar un poco colgadas, pero bueno, espero que me entiendan. Sí. Y ahí yo, para charlar un poco con ustedes, 3 palabras y las puse en orden cronológico, como vacunas, memoria e inmunidad. ¿Por qué pongo así? Porque en realidad, si vamos a la historia de cómo se descubrieron las primeras vacunas y de dónde viene el nombre, en realidad se desarrollaron primero las vacunas viendo o imaginándose que había algo que recordaba, que no se entendía, no se sabía que había una respuesta inmune, o sea, ¿cómo fueron los primeros? Pueblos primitivos se inmunizaban con la ponzoña de las serpientes y se protegían. No tenía, imagínense hace millones de años, ni idea de que existía la respuesta inmune, de que había un sistema inmune, de que había memoria inmunológica, nada. La variolización en China se aplicaban restos de heridas dérmicas de personas con viruela, algunos se salvaban, otros morían y la viruela se transmitía en todas las rutas de comercialización china a la vez, ¿no? Pero bueno, algunos se salvaban. Pero fue Edward Jenner, que era una persona muy observadora, él vio que en el pueblo donde él vivía aparecía la viruela, pero aquellas ordeñadoras que se habían contagiado la viruela de la vaca, ¿sí? Que él veía que no se morían. O sea, no, había gente que se moría de viruela en ese caso y ellas se salvaban. Y no solo era muy observador, sino que a la vez era muy decidido, ¿no? Fue muy impresionante lo que hizo. Él decidió, por ver esto de que algo recordaba, es un poco la idea de las vacunas, de lo que decía mi abuela, lo que no te mata te fortalece, ¿no? Esa historia es medio tremenda, pero es verdad. Decide inocular a un chico, que se llamaba, hay que acordarse el nombre, se llamaba Jane Phipps, con pústula de material dérmico de las ordeñadoras que, ¿sí? No solo lo inocula, que eso no podría pasar hoy en día, sino que lo desafía con viruela humana, ¿sí? Afortunadamente, Jane Phipps se salva. ¿Algo que podríamos hacer con el No, bueno, estamos en otro momento. Y bueno, ahí publica sus...
del animal que origina el preparado, vaca, en latín, vacuna, el animal donde se origina el preparado que se usaba para inmunizar. Después de él, mire, eso fue en 1798, casi 100 años después, 1877, recién ahí Pasteur, un poco más científico, él sí hacía experimentos un poco más diseñados, donde sí atenúa en el laboratorio una cepa de bacillus, la prueba en animales y desafía. Pero bueno, esto se remota, y ahí cuando yo les digo vacunas, memoria e inmunidad, tiene que ver con eso. O sea, había una idea de que el cuerpo recuerda y que hay memoria en ese pueblo para algunos y otros no, sin saber que había una respuesta inmune. Ahora pasamos a la próxima. Y así, muy básico, porque ustedes esto lo van a ver mucho mejor seguro, ¿qué es lo que recuerda? Ahora que sí sabemos, ahora que hay muchísimos estudios, muchísimos papers, hay células que se mantienen de vida media larga, decimos que pueden durar mucho tiempo, y que son células B de memoria, ¿sí? Que por homeostasis o sea, tenemos estas células específicas, pero que se van dividiendo y pueden estar mucho tiempo en el organismo, pueden estar en médula ósea, ¿sí? Y también los plasmocitos productores de anticuerpos, los anticuerpos que son secretados por estas células, el anticuerpo tiene una vida media corta, ¿no? Pero tenés estas células que las van secretando, entonces podemos tener anticuerpos por años en sangre, después de una inmunización o una infección. Y las células CD4 y CD8 de memoria, que también hoy en día, después lo van a ver ustedes, hay un montón de formas de estudiarlas y se sabe, porque había una discusión mucho tiempo antes, de si realmente la memoria se mantenía porque estaban estas células o porque nos estábamos reestimulando todo el tiempo. Eso fue una discusión, ¿sí? Hoy se sabe que no, que ocurren las dos cosas, que estas células se mantienen por mucho tiempo y nos dan la inmunidad de memoria, y la reestimulación también permite que eso ocurra, ¿sí? Entonces, la memoria inmunológica está sustentada en los anticuerpos específicos circulantes producidos por las células B de memoria y los plasmocitos productores de anticuerpos y linfocitos T y B de memoria, ¿sí? Y ahora vamos un poco, vamos a ir a enfocarnos en cuál fue la historia del COVID y el desarrollo de vacunas para el COVID en este corto tiempo. Creo que ustedes saben mucho mejor que yo los síntomas y los efectos de la infección por SARS-CoV-2, seguramente una enfermedad respiratoria aguda causada por el coronavirus, y la novedad y lo que pasó en pandemia es que ninguno del mundo habíamos sido expuestos a este coronavirus, entonces no había nada de inmunidad, ¿sí? Y algo después vamos a ir siguiendo, vamos a ver todo el tiempo, es que se demostró, y que lamentablemente si queríamos que la inmunidad de rebaño, o sea, con las infecciones, genere inmunidad, el costo era altísimo, ¿sí? Dejar que eso ocurra era un costo de muertes que no teníamos que afrontar. ¿Qué más decir de COVID? Bueno, esto ya todos lo saben, riesgo de enfermedad grave sin vacuna, ¿no? Es una enfermedad caracterizada por disnea, hipoxia, compromiso pulmonar, que en casos graves requiere ventilación mecánica. Bueno, esto todo el mundo, hasta mi tía ya es experta en COVID y sí que la población de riesgo, principalmente mayores de 60, con diabetes, no me sale la palabra, obesidad grave, por ejemplo. Bueno, vamos a la próxima. Entonces, contarles un poco cuál fue nuestra experiencia. Nosotros en el 2020, y todos los científicos del mundo y los médicos también, yo lo muestro siempre esta foto porque a mí me representaba, porque fue algo que no pasó nunca, y que es que todo el mundo empezó a trabajar en esto, entonces teníamos que leer a la vez, fue una cosa que era apabullante y a la vez fue muy productiva, ¿no? Que todo el mundo esté trabajando bajo una misma problemática a la vez. Pero realmente lo que nos pasaba nosotros en el primer momento en el laboratorio era eso, era la cantidad de información, no terminábamos nunca de leer, era la noche y seguíamos leyendo trabajos de lo nuevo que aparecía, ¿sí? Que otra cosa que también les remarco, lo nuevo que aparecía, pero mucho tuvo que ver, como siempre, con el trabajo sostenido de mucha gente antes. O sea, no existe de un repollo nada en la ciencia. O sea, estos trabajos se hacían tan rápido porque era gente que venía hace 30, 40 años trabajando en enfermedades parecidas. Ébola, SARS-CoV-1, MERS, ¿sí? Entonces, en ciencia
Nadie hace algo de un día para el otro, no es como hacer una torta, digo yo, una empanada, que uno pone una receta, digamos, todo tiene que ver con... Por eso es muy importante que haya una inversión sostenida, un trabajo sostenido en los países para que esto pueda ocurrir, ¿sí? Para que alguna idea, no solo... Y otra cosa, no es solo la idea, ¿sí? Hay que llevarlo a cabo. Así que la próxima... Entonces, esto ya lo fui contando recién, ¿por qué fue necesario y por qué sigue siendo necesario? Fue necesario que haya vacunas y fue muy, muy importante mantener la cuarentena hasta que hubo las vacunas, porque la inmunidad de rebaño no sucedía a menos que contemos con una cantidad de muertes que era insostenible para algo éticamente, ¿sí? Por suerte se desarrollaron, como ustedes saben, vacunas que nos protegen de la muerte y la internación, pero todavía sigue habiendo y todavía siguen invirtiendo, mismo algo la semana pasada, Biden dijo, se acaba la pandemia, a la vez dio $5 billones para desarrollar más vacunas de COVID, ¿sí? Otras de nueva generación. O sea, la pandemia puede ser que esté bajando o que esté... Pero la necesidad de seguir invirtiendo y desarrollando vacunas contra esta, otras, es muy importante, ¿sí? Y el tema de la aparición de las nuevas variantes, que eso ya ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué es lo que pasó? Las vacunas que nos estábamos dando al aparecer nuevas variantes, muchas de las variantes escapan de alguna forma a la respuesta inmune inducida por las vacunas. Entonces, por eso ocurrió la necesidad de dar refuerzos. ¿Sí? Refuerzos, y lo último que pasó el año pasado, no solo dar refuerzos, sino de que cambiar la fórmula de la vacuna para agregar nuevas variantes, ¿sí? Y ahora un poco, cuando uno quiere diseñar una vacuna, ¿qué es lo que tiene una vacuna? ¿Sí? ¿Qué es lo que esta tríada que es muy importante y que lo que vamos a repasar un poco de cuáles son las plataformas de vacunas que se usaron? Por un lado, elegir el antígeno. ¿El antígeno qué es de la vacuna? Es la parte que ustedes eligen del patógeno, ahora, por ejemplo, del virus, con la cual ustedes quieren inducir la respuesta inmune. Ese es el antígeno, ¿sí? Después, ¿cómo llega el antígeno? ¿Cómo lo dan en la fórmula? Eso es lo que ahí dice sistema de delivery, ¿sí? Si el antígeno va en una vacuna de RNA, va en un liposoma, después lo vamos a ver. Si va, como en la vacuna que nos damos nosotros, la que estamos trabajando nosotros, va con un ayudante en una fórmula. Después, por ejemplo, si está en una vacuna atenuada, está dentro de ese vector. Ese es el sistema de delivery. ¿Y cómo y en qué lugar se aplica? ¿Sí? Entonces, todo eso va a depender de qué elija yo, qué tipo de respuesta, y a la vez muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno diseña una vacuna, tiene que saber qué tipo de respuesta inmune quiero inducir. Entonces, por eso elijo la plataforma o el ayudante, el compuesto que me induce la respuesta inmune. Lo que pasaba en COVID y lo que pasa con muchas vacunas es que las preguntas son múltiples, porque no se sabe exactamente cuál es el correlato, no se sabe cuál es el antígeno. Entonces, cuando uno tiene dos preguntas en ciencia y las tiene que responder en el mismo experimento, es muy complicado, ¿sí? Porque uno no sabe qué es lo que no funcionó. Si no funcionó porque no encontré el antígeno adecuado, o porque no sé qué, o lo tenía, pero no induje la respuesta inmune que quería. Bueno, ahí empieza todo, y por eso el mundo de vacunas al día de hoy tiene todavía muchísimo empirismo. O sea, hay que probar muchísimas cosas, uno puede predecir de antes un montón, pero cuando uno ve los trabajos, tenemos un montón de empirismo todavía, que significa probar un montón de fórmulas y un montón de estudios, y después decir, sí, esto es el que funcionó. Porque todavía es muy, muy difícil de predecir. Yo creo que también es muy difícil de predecir porque la respuesta inmune es una respuesta fisiológica, es algo muy integrado, que es muy difícil de poder predecir desde antes, como puede pasar con algo bioquímico, algo que es mucho más simple, ¿sí? Entonces, la respuesta inmune todavía tiene algo que hay que probarlo en vivo. Es muy difícil de con una computadora decir, listo, se está tratando todo el tiempo para no usar animales, para no tener que evaluar en personas, se trata todo el tiempo de tratar de integrar y analizar datos desde antes, pero bueno, no es tan fácil. Entonces, en cuanto a los correlatos de protección para COVID, esto lo vamos a ir viendo todo el tiempo. Este es el virus, ya se lo saben de memoria, y esta es la proteína espiga que se une, esta es la célula a la cual infecta el virus, la célula epitelial del pulmón, tiene un receptor que se llama AC2, y esa proteína espiga media la unión y la internalización del virus, ¿sí? Entonces, la inducción de anticuerpos que impidan la unión del virus con este receptor,
que los vamos a llamar anticuerpos neutralizantes, es fundamental justamente para impedir que el virus entre a la célula. Si ya entró, ya puede actuar. Entonces, al principio, y esto antes de saber con todos los datos que podemos saber, ya por lo que se sabía de SARS-CoV-1 y por lo que se sabía de MERS, se enfocaban, y lo que se sabe de muchos virus, bueno, los anticuerpos neutralizantes seguramente van a ser importantes. Hoy ya se los digo que sí, que es el correlato más fuerte de protección de todas las vacunas que nos damos, que nos protegen de la muerte, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a trabajar, bueno, era una idea y muchos ya sabíamos, bueno, vamos a trabajar con ese antígeno, elegir a esa proteína para generar en la fórmula, darle la fórmula a la persona y que genera anticuerpos contra ese pedacito. Esto seguro lo van a ver después, pero para que haya una muy buena respuesta de anticuerpos, las células T helper foliculares son fundamentales. Ellas colaboran con las células B y hacen que madure la afinidad, un montón de mecanismos que seguramente lo van a ver después, que hacen que sea mucho más eficiente la respuesta inmune. Cuando un anticuerpo es más afín, ¿qué quiere decir? Que lo va a reconocer más rápido y más fuerte, ¿sí? Y eso es muy importante. Cuanto más rápido y más fuerte, mejor, porque frena enseguida cualquier ingreso. Otra cosa que es importante charlar con ustedes de las vacunas. Las vacunas no protegen, no es el lactobacilo que que tiene un plástico y que no va a entrar el virus. El virus va a entrar. Es un concepto estadístico la protección de una vacuna. Lo que muestra la protección de una vacuna es el concepto estadístico de que de esa población cuánto es enfermedad o no enfermedad, ¿sí? Y va a depender de cuánto circule el virus cuando se mida, ¿sí? Pero no es algo que protege el ingreso del virus, sino nos protege de lo más importante, que es de la enfermedad, ¿sí? ¿Eh? ¿De la enfermedad grave? De la enfermedad grave, sí. Y después las células TCD8 citotóxicas, que seguro después las van a ver, que también son muy importantes contra virus, porque justamente eliminan las células infectadas. Entonces, este era el caso del libro de Geffner y Feynman de un virus. Uno dice, ¿qué se necesita para un virus? Dice esto, anticuerpos neutralizantes, anticuerpos de alta afinidad, células CD4 foliculares helper y células CD8 citotóxicas. Después lo van a ver, pero esta es esta tríada típica de un virus. Pero como siempre, en vacunas, por ejemplo, si fuera que todo es así de fácil, ya tendríamos vacuna para HIV. ¿Sí? Porque entonces, listo, ya está, hago esto o pongo este ayudante, pero no es tan fácil porque los virus tienen mecanismos de escape, uno puede inducir una respuesta inmune hermosa y el virus va cambiando y entonces eso no funciona, como sigue pasando lamentablemente con las vacunas de HIV hoy en día, ¿sí? Entonces, para remarcar un poco, acuérdense, los anticuerpos entonces neutralizantes principalmente impiden esa unión. Y ya les cuento que esta parte de la proteína espía se llama Receptor Binding Domain, que es justamente la parte de la proteína espía que se une al receptor AC2 en las células. Entonces, anticuerpos neutralizantes los llamamos aquellos que neutralizan la unión del virus, que impiden que el virus ingrese a las células, ¿sí? Y vamos a ver que pueden tener diferentes mecanismos, diferentes partes. La mayoría se une al RBD, al Receptor Binding Domain, pero hay otros. Vamos con la próxima. Y estos son datos ya después de las vacunas que nos dimos. Esto es, no, ahí está muy chiquitito, no los ven, pero son todas las vacunas, RNA, Sputnik, Novavax, AstraZeneca, y esto es la correlación que hay de la eficacia de esas vacunas con los niveles de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Hay una clara correlación entre los niveles de anticuerpos neutralizantes y la eficacia que después se demostró. La eficacia, como se demostró de esas vacunas, se demostró midiendo la carga viral en un ensayo clínico donde algunos se vacunaban, otros no, y se medía la carga viral de todos que se exponían y se contaba placebo versus, ¿sí? Hoy en día no se puede hacer eso porque estamos vacunados, entonces, y además porque no tenés ese nivel de circulación, entonces después vamos a ver, la mayoría de las vacunas ahora que se están aprobando por este subrogado los niveles de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Porque ya al estar vacunados no puedes medir la eficacia como se midió en un primer momento. La próxima. Y el correlato de protección de las células CD4 y CD8 real en vacunas COVID, la verdad que todo el tiempo se infiere de que seguro, que es importante, pero no hay datos como vemos con neutralizantes. Un dato que tenemos, estos niveles se asocian con eficacia. Si hay trabajos en monos donde tienen menos células CD8 y entonces se protegían menos, pero no tenemos datos así de poder sacar
con números exactos como pasa con los anticuerpos neutralizantes y también con los anticuerpos IgG. La próxima. Entonces, este es el virus SARS-CoV-2 y tiene entonces proteínas estructurales y no estructurales. Si uno tuviera que elegir, entonces tiene que trabajar una vacuna, ¿no? Y tiene que pensar podría pensar, la verdad que al principio la proteína espiga seguro, pero muchos trabajaron también con otras proteínas, ¿sí? N, M, hay muchos grupos que empezaron a trabajar con las otras proteínas. Y hasta diciembre, fue diciembre, ¿no? Noviembre, que se muestra la eficacia de la vacuna de Pfizer y después de Moderna y después de Novavax, la verdad que era una incógnita. Si la proteína espiga no era el blanco, estábamos en grandes problemas. Por suerte había otros grupos que estaban trabajando con las otras, había plan B, plan C, pero bueno, podía haber sido un problema muy grave porque había muchísima gente que estaba trabajando con la proteína espiga. Y esta proteína, otra vez lo mismo, esta proteína había sido muy estudiada y eso es importante, ahí lo que yo siempre les digo en ciencia. Esta gente que cuando se descubre el SARS-CoV-2, ya había un montón de estudios estructurales de la proteína espiga para SARS-CoV-1, para MERS, o sea, para virus sincicial respiratorio también hay una proteína muy parecida. Entonces, toda la importancia de haber invertido y desarrollado y estudiado cosas parecidas que por ahí en ese momento no funcionaron, no hicieron una vacuna contra MERS, pero sí sirvió para esto, ¿sí? Esta proteína es una proteína glicosilada y esto sí lo tenemos que tener en cuenta cuando voy a desarrollar una vacuna, porque el tipo de plataforma, si la glicosilación, ¿sabe lo que quiere decir la glicosilación, no? Es como cuando la proteína se traduce, cuando la proteína se traduce en células eucariotas, hay modificaciones posttraduccionales. Una es la glicosilación, agregar azúcares a esa proteína, ¿sí? Esos azúcares intervienen en la actividad de esa proteína, en la unión a su receptor, en la estructura, y como intervienen en la unión a ese receptor, van a intervenir en cómo son reconocidos por los anticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, el grado de glicosilación era diferente entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, ¿sí? Era muy distinto. Entonces, ¿por qué digo que hay que tenerlo en cuenta cuando uno desarrolla una vacuna? Porque tiene que pensar qué plataforma, en dónde la va a producir la proteína. ¿La va a producir en células de levadura que no glicosilan igual que las células humanas? Eso podría hacer que a veces funcione, por hepatitis B se hacen células de levadura y no hay problema. Pero en este caso, cuando estábamos en este momento, no sabíamos si la glicosilación era fundamental. Una vacuna producida en una plataforma donde no glicosila igual que las células eucariotas, podía no funcionar. Entonces nosotros, eso por ejemplo lo pensamos, nosotros enseguida pensamos cuando desarrollábamos la vacuna, pero la tenemos que producir en células eucariotas por las dudas, porque hasta que no se prueba que funciona, no sabés, ¿sí? Eso por el lado de la proteína, sigamos. Y acá está lo que yo les digo, el dominio de RBD y el patrón de glicosilación, que está alta, en rojo están los azúcares, que está muy glicosilado, ¿sí? Esto es muy importante para la estructura y la unión con el receptor AC2. Y hay anticuerpos entonces que lo que ya se sabía es que uno puede hacer un anticuerpo directamente contra esta parte y neutraliza entonces la unión. Este es el receptor binding domain. Pero también hay anticuerpos que no unen esa parte, pero le cambian la estructura a la proteína, le cambian la estructura y hacen que deje de unirse al receptor, ¿sí? Pero también cuando uno diseña algo antes, ahora estamos un poco, les estoy contando cosas que no pasaron por suerte, ¿no? Pero había como un miedo, porque había pasado con SARS-CoV-1, de que a veces los anticuerpos inducidos por la vacuna podían, lejos de neutralizarte, aumentar la entrada del virus. Eso, por ejemplo, pasó con una vacuna de dengue, ¿sí? Entonces había que pensar bien, por eso es muy importante estudiar la estructura, estudiar los anticuerpos, estudiar un montón de otras cosas, porque pensar muy bien cuál es el diseño de esta vacuna para evitar ese problema, sobre todo como estábamos trabajando, que se trabajaba algo, había que hacerlo muy rápido y eso podía ser un problema. Y eso ya se había reportado para SARS-CoV-1, entonces había como un miedo de eso y muchos estructurólogos trabajando en la importancia de elegir el antígeno, esa partecita de la vacuna que les digo que es la proteína espiga, pero que esté correctamente, con su estructura correcta para evitar esto. ¿Entienden lo que les digo? Que en vez de frenar al virus, el anticuerpo puede hacer que entre más, ¿sí? Porque las células tienen receptores para la otra parte del anticuerpo y eso había pasado.
La próxima. Ya les cuento que la mayoría de las vacunas que se han desarrollado y se están desarrollando tienen a esta proteína S trimérica como antígeno, el spike, a la estabilizada en forma prefusión, que es una, como les mostraba recién el dibujito, la estructura, esa es una proteína muy buena, o el dominio RBD, el receptor binding domain solito, ese pedacito muy chiquitito, o el dímero de RBD. Esa es la mayoría de todas las que hay, o las vacunas inactivadas que tienen todo el virus. Pero cuando hay que elegir una sola parte, todas las que funcionaron tienen ese antígeno, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía de los riesgos asociados y que había que tener mucho cuidado cuando se elegía el antígeno y qué parte. Que es justamente los riesgos de generar un mecanismo inmunológico que lejos de protegerte de la enfermedad te la hace peor, ¿sí? Que se llaman vaccine, VAERD en inglés es Vaccine Adverse Effect, y uno de los más conocidos se llama Antibody Dependent Enhancement, o sea, es decir, que el anticuerpo en vez de frenar aumenta la infección. ¿Cómo se hacía para de antes evitar que esto pase? Este es un paper escrito por Barney Graham, el que desarrolló la vacuna de Moderna, hablando del terror que tenían justamente de que esto pase. Elegir muy bien la formulación. Por un lado, bien la estructura para no evitar inducir este tipo de anticuerpos. Elegir bien en la vacuna. Hay compuestos que tienen que la respuesta vaya para un lado o para el otro. Después lo van a ver cuando vean bien tipo de respuestas, pero pueden tener una respuesta más T-helper 1, más T-helper 2, más respuesta CD8. Bueno, eso depende de cuál es el tipo de compuestos que agregan en esa formulación, no solo el antígeno, sino lo otro. Entonces todo eso se trataba de mitigar de alguna forma eligiendo compuestos que induzcan más respuestas T-helper 1, por ejemplo. Gracias a la suerte no hubo ningún problema de ADE en el desarrollo de ninguna de estas vacunas. Eso fue totalmente descartado. Entonces, ¿cómo tenía que ser la vacuna ideal para COVID? Vamos a pasar rápido. Que genere una respuesta inmune robusta de anticuerpos neutralizantes de larga duración. La duración de las que tenemos ahora todavía no se sabe bien, sobre todo con los cambios de variantes baja un poco. Debe inducir una potente respuesta de células CD4 y CD8 citotóxicos, eso lo vimos. No dar efecto adverso grave, como todas las vacunas, lo más importante que se evalúa, además de que proteja, es que sea segura, por supuesto, sea individuos sanos. ¿A ustedes cómo les fue con la vacuna de COVID? Más. ¿A quiénes mal? Peor que COVID. Levanten la mano los que mal. Levanten la mano, definamos mal. Definamos mal. Acá tengo a... Bueno, ¿Este es para mí? Sí, este es para vos. ¿Internado en terapia intensiva? No. ¿Hospitalizado alguno? ¿Alguno que se vacunó se hospitalizó? ¿Alguno que se hospitalizó fue a la guardia? ¿Alguno que se hospitalizó fue al médico y se recibió alguna medicación por la vacuna que recibió? Bien, ¿a qué le llaman mal? Dolió mucho, mareo, cansancio, fiebre, somnolencia, me siento que me muero. Bien, conocieron a el interferón de tipo 1. Eso es, bienvenidos, interferones de tipo 1. Típico de la RNA. Entonces, aviso. Eso que ustedes vivieron es la inducción de la respuesta inmune. ¿Está bien? Esto que está diciendo Juliana, traducido a cómo me siento, a lo que le pasa a la gente en la calle, diría Mirta, ¿está bien? La gente en la calle me dice, es esto que pensó ella de, che, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer o para qué? Buscar alguna coherencia en este pensamiento, sabiendo lo que uno va a generar con eso. ¿Por qué? Porque si yo le digo a ustedes, che, yo me vacuné, le voy a decir un nombre, Moderna, ¿está bien? Y me pegó re mal. ¿Se quieren vacunar con Moderna de vuelta? No. Bueno, ¿está? ¿Se entiende? Entonces, nosotros, ¿cuántos se vacunaron para gripe acá? ¿Y cómo le fue con gripe? Bien. ¿Y esta vacuna cómo es? Ahora no spoilees, ahora les voy a contar. ¿Está bien? Entonces, esas preguntas son las que uno se hace a la hora de pensar en estos mecanismos. ¿Sí? Y también las hacen ellos y nosotros que somos los usuarios. ¿Me entienden? Sí, casi. Sigamos. Entonces, que no induzca ver, ya lo vimos, fácil de administrar y preferentemente en una sola dosis, fácil de producir y escalar, porque ahí necesitábamos millones de dosis muy rápido. La próxima.
Y algo que por ahí es importante para nuestra región, el almacenamiento que pueda hacer a temperaturas que no necesiten, bueno, las vacunas de RNA no lo tuvieron, pero bueno, para un futuro es muy importante, sobre todo si uno tiene que llevar esas dosis a lugares alejados. Y un poco para repasar, esto ya creo que es experta mi tía también, porque bueno, todo el mundo es catador, sí, mi tía, mi hermana, que es artista, todo el mundo sabe las fases clínicas de una vacuna, y saben las plataformas, o sea, es como que yo hoy decía que somos todos catadores de vacunas, pero ustedes ya lo vieron, pero por lo menos para repasar. ¿En qué consiste el desarrollo de una vacuna y cuáles son las preguntas que uno se va haciendo en cada una de las fases, ¿no? Y otra vez, esto era lo del libro, el libro de antes, que puede ser que van a ver que la pandemia nos cambió algunas cosas, ¿sí? En este formato. Pero principalmente hay una fase preclínica, que quiere decir preclínico, que se evalúa en animales, y también se estudia a nivel bioquímico, sea adyuvante o lo que sea, la vacuna. Pero ¿qué se pregunta? En animales, ¿cómo es la respuesta inmune? Obviamente que al animal no le pase nada, ¿no? O sea, al animal ya le pasa algo, uno no sigue va pasando fases. Se hacen un montón van a ver después con nuestra vacuna, yo les voy a contar todo lo que es este nivel preclínico, que nos lo piden cuando uno hace un ensayo preclínico. Otra vez, una cosa es publicar un paper y otra cosa es hacer una vacuna. Eso, ustedes por ahí como son médicos, pues yo se lo digo a los científicos. Publicar un paper, uno puede hacer en la mesada, hace experimentos, después lo demuestra. Ahora, para hacer una vacuna, un fármaco, todo lo que uno hace está totalmente regulado. O sea, para presentar a la ANMAT, para que uno le apruebe en un estudio en ANMAT, no es igual que una idea científica. Es algo que está muy, muy regulado. ¿En qué sentido? Todo el lugar donde se hizo tiene que tener buenas prácticas de investigación preclínica. Toda la centrífuga donde se trabajó está monitoreada. Hay una persona, es muy parecido a lo que pasa a nivel clínico, pero a nivel preclínico es igual. O sea, la vacuna tiene que haber sido hecha con buenas prácticas de manufactura. Hay un montón de cosas totalmente reguladas que... A ver, por ejemplo, yo trabajé muchos años a nivel científico solamente para publicar paper de vacunas y nosotros probamos en laboratorio, todo bien. Ahora, en este proyecto que vos tenés que presentar, estos dossiers, está todo muchísimo más regulado. Lo hicimos en el Centro de Medicina Comparada, donde hacen todo con un formato con procedimientos estandarizados. Bueno, es todo un mundo que es muy, muy, muy regulado, que es el mundo para desarrollar un fármaco, que es el que ocurre a nivel preclínico. Cuando uno tiene todos esos datos hechos con ese formato, no para publicar un paper, como digo, sino hechos en un formato estandarizado, regulado, monitoreado a nivel preclínico, se presentan esos resultados y la entidad regulatoria, por ejemplo en nuestro país, ANMAT, dice, ok, está bien o necesitas más trabajo. Además, otra cosa para contarles es que hay guías de eso. Hay guías de qué estudios preclínicos se piden para tal vacuna para poder pasar, por ejemplo, de COVID había guía. Nosotros nos leímos toda la guía de la FDA y la EMA de qué teníamos que presentar, qué ensayos para poder pasar a una fase 1. ¿Sí? La fase 1... Y, por ejemplo, dice, protege ante un ataque viral. Bueno, si hay un modelo animal donde ustedes puedan hacer el desafío y ver que protege, se usa. A veces no hay modelo de esa enfermedad, ¿sí? Después, cuando se presentan estos resultados a la entidad regulatoria, aprueba o no el pase a una fase 1. La fase 1 es la que se llama First in Human. Es la primera vez que se prueba en humanos ese compuesto, ¿sí? Y ahí otra vez, en esta fase lo más importante es que se asegura, sobre todo una vacuna, ¿no? En una vacuna que se va a dar en individuos sanos, por ahí es diferente la seguridad que se acepta para una terapia para el cáncer, ¿sí? Es diferente la toxicidad que se acepta en algo así que lo que se acepta para vacuna. Para vacuna, la seguridad es fundamental, ¿sí? Se está aplicando a individuos sanos, así que tiene que tener efectos adversos mínimos. Esto se prueba hasta en 100 personas es muchísimo. Las vacunas de COVID que nos damos ahora, la fase 1 sí son 15 personas, ¿sí? 20.
Después una fase 2, con mayor cantidad de voluntarios, si esto no hay ningún problema, se pasa. En la fase 1 algo se puede estudiar la respuesta inmune, depende qué N uno lo haga. En la fase 2 sí ya se evalúa dosis, se sigue evaluando en todo el tiempo, en vacunas se sigue evaluando la seguridad. O sea, es condición sine qua non para poder seguir. Si es segura, si es apropiada la dosis y un poco la respuesta inmune, ¿sí? Y ya en la fase 3, que depende, ahí dice 5.000 personas. ¿Por qué en COVID se hicieron ensayos con 30.000 individuos? ¿Por qué ese número? ¿Se imaginan? Sí. Acá se pueden equivocar, digan cualquier pavada, lo que quieran. Hacer una pandemia tenés que una muestra más grande para un universo mayor. Es un concepto, otra vez, lo que yo les decía, es un concepto estadístico de la vacuna. De acuerdo a cuánto esté circulando ese virus, vos necesitas un N más grande, una cantidad de población más grande para que vos la estadística te dé, para que sea estadístico cuando vos hagas placebo versus, ¿sí? Entonces, si vos, el 100% de las personas se infectan y vos lo medís así, casi que podés tener un N mucho más chico, ¿sí? Porque vos, entonces, en cambio, si vos se infectan muy pocos, y sigue pasando al día de hoy, hay vacunas donde tenés, son enfermedades endémicas, donde tenés muy poca infección, entonces es muy difícil comprobar la eficacia. Y es el día de hoy, que yo le cuento, hay vacunas que nos damos que no se probó nunca la eficacia. Vacunas creo que son las conjugadas, que lo que se probó es título de anticuerpos, porque no había cantidad de infecciones para poder verlo. En una pandemia se pudo hacer, justamente y además porque se pudo hacer un ensayo de 30.000 individuos, Pfizer 40.000. Plata, pero además que se infecte toda esa gente, o sea, no era tan fácil. En una enfermedad endémica con poca incidencia, tenés que tener un ensayo de 1 millón de personas por ahí. O sea, no puede ser nunca ese ensayo. A menos que seas el dueño del mundo, el rey de... Claro, por ahí Elon Musk dice, bueno, sí saben que no se hace en Argentina, pero hay países como Inglaterra que ya están haciendo ensayos de desafío en humanos, ¿sí? Y entonces con eso el número baja muchísimo la cantidad que tenés que tener, porque todos son desafiados. Entonces por ahí con 100 personas vos podés te dar la estadística para poder sacar una conclusión si la vacuna sirve o no. Pero bueno, éticamente es bastante complicado. Vacuna placebo y a los 2 le doy el virus. Y veo qué pasa. ¿Ok? Te infecto, a propósito. Pero los infectan en un lugar controlado, infectados, ¿sí? Es importante lo que decía él, porque acá es segundo año y tenemos chicos que están usando PIAS, que es mi materia, que es la metodología de la investigación. Vamos a aprovechar. El tamaño muestral no depende de la población que vos quieras cubrir. Digamos que ese es un error conceptual, a veces es importante. El tamaño muestral depende de cuánto circule el patógeno. Así que en esta charla estamos involucrando conceptos de inmunología, epidemiología, diseño estadístico, metodología de la investigación. Tenemos acá, investigadora, la secretaria de investigación de la facultad. Imagínense, tenemos de todo, ¿sí? Gracias, Casataro, por todo esto. Gracias. Es que... Vamos. Bueno, sigamos a la próxima. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda? Y ahí le puse tardaba, ¿no? Porque esta era la lógica. Miren, lo que se tardaba en general, el promedio ya se los digo, son 10 años, pero polio, 7 años, sarampión, 9, varicela, paperas, 4, chickenpox, sarampión, ¿no? Varicela, 34, HPV, 15, bueno, HIV todavía no tenemos. Tuberculosis tenemos una, pero no tenemos una buena vacuna contra la enfermedad respiratoria. Depende del patógeno, bueno, contra la mayoría de los parásitos, salvo Plasmodium, no tenemos vacuna. ¿Por qué? Porque uno puede generar la mejor respuesta inmune, pero si el microorganismo tiene mecanismos de escape que escapen a esa respuesta inmune, es muy complicado. O muchos estadios de desarrollo, en ese caso.
Claro, como los parásitos. Tal cual. Entonces, esto sí, por ejemplo, hubiéramos tenido, esto estaba en el diario, me había encantado como mostraba, si hubiéramos esperado cuánto tiempo se desarrolla en general entre la academia, los estudios preclínicos, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la vacuna de COVID, si se hubiera hecho en términos normales, y teníamos en el 2036 la vacuna. Ahora pasó algo que es histórico y que es impresionante, avancemos, y que es que la vacuna se logró en 11 meses, ¿sí? Se achicaron todos estos tiempos por muchos motivos, por la necesidad, ¿sí? Pero también me parece que había tiempo, y tiene que ver también con la inversión, o sea, pensemos que hubo una inversión para que muchísima gente, una inversión en dinero, para que muchísima gente trabajara a la vez en esto, a la vez todos focalizados en eso, y otra vez estos países que lo lograron tenían una inversión sostenida y un trabajo en proyectos parecidos que hicieron, o sea, ninguno de estos países podía hacer en un año una vacuna si no venían trabajando en sus plataformas y las tenían probadas en ensayos clínicos para otra cosa. Yo había escuchado, por ejemplo, a Barney Graham contando ébola, que habían entrado en fase 1 en 6 meses para ébola. Habían podido entrar, antes de COVID. Bueno, le aumentaron eso. Entraron en fase, Barney Graham es el que intervino en la vacuna de Moderna. Entraron en fase 1 en un mes. ¿Sí? De saber que estaba vivo, en un mes, CanSino y Moderna entran en fase 1. O sea, es un hecho increíble, ¿sí? Está bien que las agencias regulatorias fueron mucho más flexibles que nunca. O sea, aceptaban, por ejemplo, ensayos preclínicos con otras vacunas con la misma plataforma. Eso no había pasado, te pedían todo, es perfecto. En cambio, a ellos les aceptaban la misma plataforma, probar otra cosa, bueno, listo, vamos. Pero bueno, esto es lo mismo, MERS, lo interesante de esta es que muestra vacunas que no se lograron, pero que, como ya se los dije 1000 veces, pero bueno, MERS, SARS-CoV-1 y ébola sí se logró, 15 años tardaron y se logró la vacuna. Pero, por ejemplo, MERS y SARS trabajaron un montón de tiempo, 6 y 17 años, y estos virus se terminaron, no estuvieron más, ¿sí? Pero bueno, para SARS-CoV-1, la vacuna de AstraZeneca, el adeno venía trabajando con eso. Entonces, es todo lo que había estudiado, todo lo que venía estudiando a nivel clínico, le sirvió para utilizarlo muy rápido y enseguida poder entrar en ensayos clínicos. Entonces, ¿cuántas vacunas hay en este momento? Hay 66 en fase 1, 72 en fase 2, 92 en fase 3 y 50 vacunas aprobadas para el COVID. Y vamos rápido a las plataformas, porque ¿cuánto tiempo voy? ¿No voy a llegar a...? ¿Voy a 1 hora? Uf. Bueno, voy rápido a las plataformas. ¿Qué plataformas se usaron? Vamos a la próxima. A ver, ustedes ya llegaron hasta acá segundo año, ¿no? Cuando hablamos de plataforma, ¿a qué nos referimos? Digan lo que piensan, cualquier cosa. La forma de introducir el antígeno en el cuerpo. Bueno, dale, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, dale, ¿qué más? ¿A qué le llaman eso? A ver, miramos el carnet de vacunas, todos nos vacunamos acá, ¿no? Sería la base que vamos a utilizar para desarrollar esa vacuna o inmunidad. Amplíe, por favor, desarrolle. Claro, sería Está bien el concepto, pero explicarlo mejor. ¿Qué método vamos a seleccionar para llegar a esa inmunidad? Puede ser. ¿Y tenés algún ejemplo para dar? ¿O algún otro compañero que se le ocurra un ejemplo para dar? Dale, si estamos acá. El ARN mensajero. Perfecto. Por ejemplo, ¿de cuál vacuna? De la de Pfizer. ¿Y qué diferencia tiene con Sputnik? Que Sputnik no usa. ¿Y con Sinopharm? Eso es virus atenuado, no me acuerdo. Inactivado. Inactivado. ¿Entendieron? ¿Se entendió? No sé si es vivo o atenuado. Bueno. Y es otra vez lo mismo, es la forma en que en que el antígeno llega, se produce, el sistema de delivery, que por ahí en castellano es sistema de entrega,
cómo llega a las células, cómo entra. Después cuando vean un poco más de respuesta inmune van a ver que es muy importante que el antígeno entre sobre todo en las células dendríticas, que son las células que presentan el antígeno y hacen que se active la respuesta inmune. Por eso después cuando vean esta charla seguramente después lo van a entender un poco mejor la importancia de todo esto. Pero vamos a ver las plataformas, o sea, los tipos de vacunas que nos estuvimos dando. La que ustedes ya seguro conocen, pero que algo que es impresionante es que hasta la pandemia las vacunas a RNA, y después vamos a las vacunas ADN y las de adeno, no se habían usado nunca en humanos, ¿sí? Es la primera vez que se incorporan estas plataformas, que otra vez, yo hice mi tesis doctoral en vacuna de DNA en el 2003, o sea, 20 años atrás, y ahora ya hay vacunas aprobadas. Vacunas RNA, ¿en qué consiste? Lástima, tengo el puntero, ¿no? Ahí, Arriba a la derecha. bueno, ahí. En realidad la fórmula de la vacuna es el RNA y encapsulado en un liposoma. ¿Por qué en un liposoma? Porque necesito que el RNA entre en la célula esta que yo le digo. El RNA tiene que llegar a los ribosomas y en los ribosomas traducirse a proteína, porque es la proteína lo que va a reconocer la respuesta inmune, la que va a inducir la respuesta inmune. Entonces son nuestras propias células las que producen el antígeno. Somos nosotros la fábrica de antígenos en una vacuna de RNA. ¿Sí? Santano, ¿dónde pasa eso? En las células dendríticas. ¿Dónde? Sí. ¿En qué parte? Y depende de dónde se dio la vacuna uno. Pero dentro de la célula, ¿en qué parte? La expresión No, ¿dónde traduce el RNA? en el citoplasma, donde están los ribosomas. ¿Puede ir al núcleo? No, el RNA se va a traducir acá, ¿sí? Por lo que decían del... Sí. ¿Está bien? Entonces, primero, cuando vimos la primera clase, cuando hablamos de virus, durante la cursada, algunos de los que están acá están conmigo, ¿no? Creo que algunos vi que están conmigo. Y hablamos sobre ese tema porque se les rompe la cabeza cuando hablamos de virus en traducción viral o mecanismos de replicación viral. Entonces, lo que está hablando la doctora Casataro acá está usando un mecanismo de replicación viral para entender cómo armamos una vacuna. O sea, estamos utilizando esa estrategia que nosotros ya conocemos, que es cómo es la replicación viral. Ella, desde el concepto inmunológico, está diciendo, bueno, voy a tomar esta parte, voy a usar esto sí, esto no, esta parte sí, esta no, ¿por qué sí, por qué no? ¿Y qué necesito yo de mi sistema inmune para generar una respuesta inmune? ¿Me entienden? Después, otra que las vacunas ADN. En realidad ese es un plásmido que expresa que tiene el gen de la proteína, y a diferencia de acá que llega al núcleo, esto es DNA, en el núcleo, ahí sí, en el núcleo se transcribe el RNA y el RNA en el citoplasma se traduce a proteína, que es el antígeno, ¿sí? El antígeno sí. ¿Siempre son ribosomas libres? Porque si el antígeno luego tiene que salir del citosol, ¿no necesita una vesícula de retículo citoplasmático para poder salir? No, del núcleo al citoplasma, los ribosomas están en el retículo endoplásmico, ¿sí? Ahí vos me preguntas, ¿del plásmido o del RNA? No, del RNA cuando toman los ribosomas del citosol para producir las proteínas. Sí. ¿Siempre está en ribosomas sueltos o necesita el retículo citoplasmático nudoso? Eso te digo que ni siquiera está tan estudiado exactamente a cuál está. Se sabe que se traduce la proteína, pero no creo que sea que se dirija exactamente a unos o al otros. A donde llega y se puede traducir, se traduce. Porque en realidad lo que vos preguntás, en términos de cuantificar o observar si existe o no traducción, se hace en cultivos virales donde estimulan y después lo que miden es producción de antígeno libre. Entonces, vos ya sabés que el auto tiene un motor, una bomba de agua, una bomba... ¿Se entiende? Entonces, lo que mido es cuánto recorrió el auto en kilómetros. ¿Por qué? Porque le eché nafta y después medí kilómetros y me dice, hizo 100 kilómetros. Entonces anduvo el motor, tuvo conductos, ¿se entiende? Lo mismo con esto. La próxima. Sí. Vale. Recién vos comentaste que es nuestro propio cuerpo ¿qué pasa con los pacientes inmunocomprometidos? En realidad el inmunocomprometido, depende de qué inmunodeficiencia tenga, lo que hace es que no responde, no que no lo produce, ¿sí? Entonces te va a pasar el problema con cualquier tipo de vacuna. O sea, o si lo produciste vos, o si te lo pusiste de afuera, el tema del inmunocomprometido es que no da respuesta contra eso.
O no Sí, comparable con un inmunocomplejo. claro, pero no hay, hay diferentes afecciones que te afectan la respuesta inmune. Depende de que tengas, a menos que tengas un problema en tus células presentadoras, que es esto de la que estamos hablando, de la que procesa y presenta el antígeno, ahí sí sería algo especial de esto que tiene esa persona. Pero si tuviera, que yo estás tratado con corticoides, que te suprime, es lo mismo que cualquier plataforma. O sea, lo que sí te cuento de esto, que una persona inmunosuprimida, vos tenés que tratar de elegir plataformas de las más inmunogénicas que hay, las más fuertes, ¿sí? En ese sentido, ahí sí. Pero no tiene que ver con cómo se llegue el antígeno. A ver, vos para generar un anticuerpo vas a necesitar, indubitablemente, no podés escapar a no tener linfocitos B. Porque el linfocito B, después de que se activa con el antígeno, como explicó Juliana, charla con el linfocito T folicular y se termina diferenciando, cambia, no es más un linfocito B, y se transforma en una célula plasmática. Esa célula plasmática se va a vivir a la médula ósea y se transforma en plasmocito. Y es la que genera el anticuerpo para siempre. ¿Está bien? Entonces, si vos no tenés el linfocito B, no vas a tener nunca un plasmocito. Entonces, si nacés así, de nacimiento, eso no lo tenés. Hay muchas que no tienen. Y hay otras que se adquieren a lo largo de la vida. Por lo tanto, todo lo que impacta a lo largo de la vida sobre tu sistema inmune, hay un montón de cosas. Ustedes lo van a ver a fin de año. Esto que estamos hablando ahora. Cosas que te impactan en tu sistema inmune y te afectan tu respuesta normal. ¿Está bien? Pero la pregunta está muy buena. Gracias. Ventajas y desventajas, y otra vez yo les estoy mostrando cosas que íbamos pensando nosotros cuando teníamos que elegir la plataforma. Miren el tema de patentes, todas las patentes que están involucradas en la estrategia de RNA, porque no es solamente el RNA que va, es el lípido. Hay un montón de patentes asociadas, como son la elección de los uridinas en el RNA. Bueno, hay un montón de patentes y hoy en día hay una guerra entre Pfizer y Moderna por estas patentes. O sea, es un mundo que va a costar bastante, si uno tiene que elegir desde un país periférico como el nuestro, desarrollar algo así, meterse en ese lugar no es tan fácil, ¿sí? Solamente para mostrarles. Y de vacunas, solamente esto medio para mí, esta foto, porque imagínense, yo en el 2003 hice mi tesis en vacuna DNA, no puedo creer que ahora se aprobó una vacuna DNA con plásmido en la India a partir de COVID, ¿sí? Es algo que era totalmente inesperado y bueno, esta pandemia sirvió para justamente las plataformas que estaban más relegadas, que eran más difíciles, muchas se utilizaron. Lo que tiene, como todo, yo les muestro ventajas y desventajas. Lo del plásmido, la ventaja que tiene es ADN, se guarda a temperatura ambiente, es estable, no le pasa nada, es una genialidad. Pero miren con qué lo tienen que aplicar. Electroporación, es un poco impresionante. Pulsos, un voltaje. ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto? Porque abre la membrana de la célula. El DNA tiene que entrar. El RNA entra con el liposoma. En cambio, el DNA necesita esto. Pero lo usaron, en la India lo están usando. Pero bueno, ojalá que en el futuro esta forma de dar la vacuna no nos genere nada, sea apenas un pinchacito apenas. Vector viral. Sí. Vectores virales. Los que ustedes más conocieron, los vectores virales no replicativos, los adenovirus, que en realidad es parecido, es como una forma de entregar el DNA adentro de la célula. Este vector infecta la célula, pero no replica, y adentro de la célula le lleva el DNA, que se tiene que pasar a RNA mensajero y de ahí a proteína. Es otra forma de llevar otra vez ese gen adentro. Vectores virales replicativos, ninguno se aprobó para vacuna COVID, no funcionó ninguno, todos fueron muy peligrosos, se descartó. La próxima. Y este es uno de los más simples, que es directamente vacunas a subunidad proteicas, que es el caso de hepatitis B, HPV, ya hace 20 años, esto fue la década del 80, fue la gloria para los biotecnólogos, expresar una proteína recombinante pura y poder usarla. Se agrega además un compuesto que se llama adyuvante a esa fórmula para mejorar la respuesta y se aplica como vacuna. Vacunas de ejemplo, como les dije, hepatitis B y HPV son así, a subunidad. Se dan a bebés, embarazadas, sí, son de las más seguras. Y ustedes ya vieron, vacunas inactivadas, la que nos dimos Sinopharm en Argentina, que es el virus inactivado,
y que se hace y se agrega un ayudante también, ¿no? Estoy pisando desde hoy. Y todas estas plataformas tienen ventajas y desventajas, que algunas se las fui diciendo. RNA, hermosa, novedosa, muy linda. Problema, si uno quiere de un país como el nuestro, el tema de las patentes. Y otro problema es el tema de cómo se guardan, ¿sí? Tener que guardar a -70 una vacuna no es menor para la distribución, ¿sí? Es un costo muy elevado de la cadena de frío de una vacuna. Para un caso de una pandemia, genial, se usó, pero si uno la tiene que seguir usando y, por ejemplo, se la tiene que distribuir en farmacias, como muchas de las vacunas que nos damos, bueno, la farmacia no puede tener un menos, por ahí sí, Pfizer era un -70 para cada farmacia, pero bueno. El tema, después, las vacunas ADNA son muy estables a la temperatura ambiente, pero bueno, todavía no hay una buena forma de darlo, más que este electroporador. Las vacunas inactivadas son muy seguras, pero bueno, no son tan inmunogénicas. Y en el caso, otra cosa que sí hay que pensar, cuando no se conoce cuál es el antígeno target, si uno piensa de antes, la inactivada es la que casi me da la seguridad de que le voy a pegar con el antígeno, porque estoy usando el virus que tiene todo. Entonces yo no sé de antes y quiero ir a lo seguro, esta podía ser, ¿sí? Ahora, cuando ya lo sé, bueno, es mucho más fácil con todos los datos decir si agarro Spike, hago, bueno. Y atenuada, lo que tiene como todas las atenuadas, son muy buenas, son muy inmunogénicas, pero en individuos inmunosuprimidos, embarazadas, no se pueden dar, ¿sí? Porque puedes tener efectos adversos. Y solo para que vean que tuvimos bastante suerte, porque estas eran las probabilidades que se sacaban, por ejemplo, para una vacuna contra enfermedad infecciosa, de pasar de una fase 1, del 100% llega al 70% de una fase 1, a una fase 2-3 el 58%. Que se apruebe, o sea, la probabilidad final es del 25% de que una vacuna contra una enfermedad infecciosa tenga éxito, ¿sí? Para COVID fueron muy exitosas. Vamos a la próxima. Y acá viene la historia nuestra y espero llegar a tiempo porque ahora me excedí bastante con lo otro. Voy rápido. Creo que todo lo que les fui contando era para contarles por ahí un poco el contexto y las decisiones que fuimos tomando en este lugar. Y otra vez lo mismo, lo perfecto versus lo realizable. Esa es la historia de nuestro proyecto. Lo perfecto versus lo que se puede. Y este es el grupo de investigación que estábamos trabajando, que nos unimos en este grupo de virólogos, eran 2, y todas las demás inmunólogas y inmunólogos. En el 2020 hay un llamado, primero hay un llamado del ministerio que nos llama cuando aparece SARS-CoV-2, bueno, a todos los científicos, bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Vamos todos al ministerio, lo que se necesitaba en ese momento era un kit de diagnóstico, era lo que sabíamos que lo podíamos hacer muy rápido, bárbaro. Vacunas, yo ahí dije sí, pero necesitamos un financiamiento muy, muy grande, o sea, todo bien, pero una vacuna no es algo, el kit de diagnóstico es mucho menos costoso. Bueno, entonces volvimos y hay un llamado del ministerio a Ideas Proyecto. Y ahí nosotros, como digo siempre cuando me van a escuchar, humildemente, porque estas daban $100.000 para una idea, nosotros, el título de este proyecto es Desarrollo de herramientas que contribuyan a la prevención del... No dice, voy a hacer una vacuna, que ese era mi terror con los medios. O sea, escuchen, con este financiamiento de 8 personas no se puede hacer una vacuna. Sí se pudo hacer lo que nosotros hicimos en 6 meses con esos $100.000 y era buscar... Eso era mayo 2020, otra vez, acordémonos, no se sabía cuál de todos los antígenos funcionaba, no se sabía cuál ayudante, no se sabía un montón de cosas. Entonces nosotros leíamos y pusimos a punto todas las herramientas que teníamos en el laboratorio. Éramos inmunólogos, trabajábamos a nivel preclínico, pero no teníamos a punto los anticuerpos neutralizantes, no teníamos puesta a punto la respuesta T, todo lo tuvimos que poner a punto de cero. Pero siempre teníamos la misma idea y era que lo que hiciéramos que iba a seguir tenía que poder producirse en Argentina. Y en Argentina, ¿plantas de qué había? Eso sí yo sabía. Había plantas de producción de proteínas recombinantes. Entonces, si teníamos que elegir una plataforma, podía hacer eso. Al principio yo pensé que baculovirus, por ejemplo, podía hacerse en Synergium. Hicimos los báculos pensando en lo de gripe y la historia. Teníamos la capacidad tecnológica de hacerlo, pero no había después la capacidad industrial de hacerlo. Cosa no menor, o sea, no vale la pena que nosotros estemos trabajando en el laboratorio en algo que después no tengamos la capacidad industrial.
Entonces, nos quedamos con proteínas recombinantes, estudiamos diferentes antígenos, diferentes rutas de administración combinados con ayudantes permitidos, que ya otra vez la fórmula de una proteína, de una vacuna subunidad, requiere elegir el antígeno, esa partecita del virus donde ustedes quieren inducir la respuesta, y si le agrego otro compuesto que ya se lo estoy nombrando todo el tiempo, ayudante, es un inmunopotenciador, ¿sí? Y hay varios ya permitidos, en la vacuna de la gripe se da uno, que es el MF59, hay otras vacunas, del HPV se da otro, el alum, el hidróxido de aluminio es uno de los más conocidos que se da de hepatitis B, vacuna de toxoide tetánico, vacuna de bordetela, o sea, un montón de vacunas nos damos con ese ayudante, todas las inactivadas también. Entonces nosotros teníamos tecnologías ayudantes patentadas de nuestro laboratorio y sabíamos, y otra vez lo mismo es, ¿qué es lo más rápido? Porque hay que pensar a nivel regulatorio, para que te aprueben algo nuevo, por necesitar presentar mucho más datos, ¿sí? Nosotros en ese momento probamos todo, porque tampoco sabíamos tanto esto de lo regulatorio, que la verdad fue un aprendizaje muy importante de nuestro grupo y en trabajo con la empresa. Vamos a la próxima. Esto ya lo vimos, otra vez enfocándonos en qué fórmula. Y otra cosa, cuando uno elige el ayudante, también cada uno hay un tipo de respuesta que predominantemente induce ese compuesto. Entonces, si bien es empírico, uno dice, bueno, prefiero elegir esto que me va a inducir. Después, cuando uno lo prueba, muchas veces no funciona, nada que ver con lo que uno predijo, pero bueno. Y tenía que ver con esto, ¿qué ayudantes nos inducían buenas respuestas de anticuerpos? Vamos a la próxima. Y esta tríada es lo que teníamos. Nosotros queríamos elegir un prototipo de vacuna que induzca, como vimos recién, buenos anticuerpos neutralizantes, una respuesta CD8 específica y respuesta CD4. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos en el laboratorio? En el laboratorio en ese momento no se sabía cuál era el antígeno. Entonces expresamos spike entera, expresamos RBD, eso en células de mamífero, y expresamos a la nucleoproteína N, que también estaba en juego en ese momento, ahí en células de bacterias, porque ya habíamos visto que no estaba tan glicosilada y era más fácil. Sí. Vos decís, lo expresamos. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, ¿En qué lugar? Eso en el laboratorio. Ellos no lo conocen, no se lo imaginan. Claro. En el laboratorio, cuando digo una expresión, estamos hablando de la proteína, ¿no? ¿Cómo hago para poder producirla? ¿Sí? La expresión de esa proteína. Les decía, en células eucariotas, entonces tenemos células en cultivo, ahora después les muestro, se llaman células HEC, por ejemplo, y se transfecta con un plásmido que codifica eso. Entonces, después de la transfección, se toma el sobrenadante y eso tiene a la proteína. Después les voy a mostrar un gel. No, pero ahí todavía estamos en expresión, todavía no inmunizamos. ¿El bioterio? Sí. Ah, no. Bueno, entonces teníamos la proteína Spike, el RBD y N. Y empezamos a hacer combinaciones. Y una cosa que no se las voy a mostrar después del resultado, pero pasó. Cuando poníamos N con Spike, le bajaba los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, ahí esa fórmula la sacábamos. ¿Sí? Bueno, y así, encima con diferentes ayudantes. Vamos a la próxima. Acá esto es lo que yo les digo del plasmido. Estas son las células que usábamos en el cultivo, en el laboratorio, que se transfectaban con ese plásmido que codifica y después se veía por purificación, teníamos el sobrenante y veíamos dónde estaba esa proteína. La próxima. Acá, no sé si vieron alguna vez un gel, este es un gel que se corre de acrilamida y cada banda es la proteína pura, o sea, si uno tiene más bandas es que es menos. Esta es la proteína purificada del dominio RBD que obteníamos de esas células, ¿sí? Después de tomar ese sobrenadante que tiene de todo, porque tiene todo lo que produce la célula, hay que purificarlo, ¿sí? Entonces después de esa purificación, y eso después van a ver que después lo hace Casará. O sea, Casará además tiene que hacer todo un proceso industrial de producción en células y de purificación del antígeno de la vacuna, ¿sí? Que es algo divino. Entonces, sigamos. Entonces nosotros probamos tecnologías ayudantes propias y los ayudantes licenciados, que eso nos hacía ir mucho más rápido, ¿sí? Vamos a la próxima. Vacunamos con las diferentes fórmulas a los animales, tomamos la sangre y evaluamos cómo era la respuesta inmune. Y uno de los primeros resultados, por ejemplo, acá les muestro, este es el mismo antígeno pero con diferentes ayudantes, con diferentes compuestos, la misma fórmula. Ya veíamos que con una dosis estas fórmulas ya picaban, mientras que las que no tenían alum necesitaban 2 dosis para dar respuesta a anticuerpos, ¿sí? Después, al final, terminaban parecidas.
Pero esta, por ejemplo, era mejor para respuesta de IgA en lavado broncoalveolar, la próxima. Y cuando íbamos a medir los anticuerpos neutralizantes, veíamos que todas las 4 fórmulas inducían muy buena respuesta, pero una que agregaba el ayudante patentado por nuestro laboratorio 10 veces más. Y esto es la respuesta de anticuerpos neutralizantes contra el virus vivo. También veíamos lo mismo, todas dan muy buena respuesta, esta 10 veces más. Ahí estábamos en octubre 2020, ¿sí? Noviembre 2020. Sí, ya teníamos entonces, lo que vimos, avanzamos. Y bueno, veíamos que esta respuesta se mantenía por 6 meses, que daba respuesta CD4 y CD8, y que además, esto lo mandamos a Estados Unidos, esta fórmula, cuando se hacía el desafío en animales, vacunados a los animales, en Estados Unidos se hacía el desafío con SARS-CoV-2 por vía intranasal y medían la carga viral en los animales. Y veíamos que la fórmula protegía a los animales de la infección en ratón. Y entonces, ahí muy resumido, porque quiero ir a lo más importante, que es los resultados clínicos. Nosotros en octubre 2020 teníamos estas 2 fórmulas que yo les conté, que teníamos el ayudante de patentado en nuestro laboratorio, el ayudante conocido, y otra más que también habíamos probado con otro ayudante. Pero, ¿qué pasaba con estos que tenían ayudantes nuevos? ¿Sí? Lo que sí sabíamos, y ahí ya ahí nos llaman del Ministerio de Ciencia. ¿Cómo va, Julián? La primera vez que me llama a mí un político, tengo que decir la verdad, estaba muy asombrada de que me llame a mi mesada. ¿Cómo van con los resultados? Bueno, tenemos esos 3 prototipos, todo muy lindo en la mesada. Nosotros necesitamos una empresa que tenga la capacidad de producir esto, porque nosotros en una universidad no se puede hacer una vacuna, como todo el tiempo lo digo. Se necesita una empresa con buenas prácticas de manufactura, con todas las regulaciones de ANMAT, con toda una regulación que no es la que hay en una universidad, ¿sí? Y ya ahí empezamos con las reuniones con las empresas de Argentina, buscamos en la lista qué empresas, y el Ministerio de Ciencia nos acompaña en todas esas reuniones. Quienes no había muchas, lamentablemente, que tengan esa capacidad, pero sí había, y tampoco había muchas que estén interesadas en embarcarse en un proyecto así, eso también. Sí hubo una que fue Casara, y que tenía la capacidad, ya ellos producían proteínas recombinantes, desarrollaban eritropoyetina humana con un sistema de expresión que es muy parecido al que nosotros usamos. Parecido entre comillas, porque ahora van a ver que después tuvimos que cambiar un montón de cosas, otra vez, cuando terminamos desarrollando con ellos esto. Pero sí pensamos con ellos, porque ellos, otra cosa que a nosotros nos enseñaron mucho, la gente de regulatorios de la empresa, es que cosas eran muy difíciles de aprobar en tiempo corto y cosas más fáciles, ¿sí? Que nosotros como investigadores no la teníamos tan clara, pensamos que todo era soplar y hacer botellas, como decía mi abuela. Pero, ¿qué es esto? El tema del ayudante y la fórmula, un ayudante nuevo como el que nosotros teníamos, si no teníamos todo el dossier preclínico de toxicológico en animales de antes, que eso nos llevaba 6 meses, ahora lo tengo, no podíamos empezar enseguida a probar en una fase 1. O sea, necesitábamos tener un montón de cosas probadas con el ayudante solo, además de la fórmula, ¿sí? Entonces, y además, eso ya era diciembre, se sabía que la vacuna de Pfizer, de Moderna y la de Novavax daba buenos resultados, ya sabíamos que iban a llegar a Argentina, y nosotros ahí ya pensamos que sabíamos que nosotros íbamos a tardar más, o sea, era imposible que nosotros lleguemos en esa carrera del mundo, era imposible. Nosotros trabajemos en 2 situaciones. El prototipo de la vacuna más fácil regulatorio lo trabajamos como vacuna de refuerzo, porque necesitas una respuesta tan fuerte, ¿sí? Eso lo pensamos, en este momento ya, para los refuerzos que se necesiten. Y los prototipos con los ayudantes más fuertes para inmunosuprimidos, como decía su compañera, por ejemplo, para ese tipo de población donde se parece una respuesta mucho más fuerte, y mientras vamos trabajando, que es lo que hicimos todo este año, ya tengo todos los datos de esos ayudantes nuevos para poder presentar y para poder empezar un ensayo clínico. Pero van a ver que todo lo que hicimos más rápido es con el prototipo ya pensado de vacuna de refuerzo. Entonces, el objetivo de esta vacuna, de la ARVAC, del ensayo clínico que estamos haciendo ahora, es pensado como vacuna de refuerzo, que se puede usar de refuerzo de otras vacunas, basadas en vectores virales, RNA o virus inactivado, que se pueda adaptar a nuevas variantes, porque ahí ya vimos, el mismo diciembre ya empezó a venir la variante gamma a nuestra región, la variante de Manaus, que ya empezó a mostrar que la vacuna, que no era igual la respuesta contra la versión ancestral de vacuna. Ya empezó a pasar eso, ¿sí?
que se pueda producir en nuestra región. Esa era clave para nosotros, que se pueda producir de cero en Argentina. Entonces ya ahí junto con Casara diseñamos y co-desarrollamos esta vacuna. Y van a ver que de lo que yo hice, lo que nosotros hicimos en el laboratorio, al cambiar de plataforma, yo les prestaba las células HEC. Ellos tenían las células CHO, que son células eucariotas, pero son otras células. Tenían otro sistema. Ahora vamos a la próxima. Y es este. Ellos lo que tenían de importante y que se hizo mucho más rápido, porque nosotros colaboramos también con otros 2 grupos para tratar de expresar a la proteína, tratar de hacer que se produzca. Y otra cosa en vacunas, ¿por qué no es porque yo siempre digo, ¿cuánto me costaba el desarrollo de esto que yo les mostré, de producir la proteína en mi laboratorio, purificarla? Por ahí la vacuna salía $1000 en mi laboratorio, era imposible hacer una cosa así, ¿sí? Una vacuna no puede salir eso. Un anticuerpo monoclonal contra el cáncer, por ahí sí puede salir, ¿sí? Pero entonces, el sistema de expresión y qué niveles, cuánto se produce, es fundamental para una vacuna, ¿sí? Entonces yo colaboré con mucha gente que no podían producir, con empresas que no podían producir. Ellos que tenían de antes, tenían estas células que tenían la capacidad de producir cantidades de antígeno. Y eso hizo que muy rápido, enseguida que empezamos a colaborar en diciembre, nosotros en marzo ya teníamos el vial de antígeno para hacer los ensayos preclínicos. Porque otra vez, para presentar en la ANMAT, nosotros necesitábamos que la vacuna no esté hecha en mi laboratorio, que esté hecha en una planta con buenas prácticas, perdón que lo diga muchas veces, pero es así, con buenas prácticas de manufactura, hecha con todas las regulaciones, y eso, otra vez, entonces en 6 meses, desde marzo hasta, eso fue el 2021, hicimos todos los experimentos otra vez preclínicos para poder presentar en ANMAT, para poder pasar un fase 1. Sigamos. Y esto es lo que hizo Casara, que es muy importante, todo el desarrollo farmacéutico, que es un clon de una célula. O sea, ustedes lo que hacen es, una célula que produce ese antígeno, tiene que tener un clon, ¿sí? Donde es idéntico cómo se produce todas esas, y eligen el que más produce antígeno. Eso es fundamental, o sea, que el que más produce, ¿por qué? Porque eso le baja el costo a la cantidad de antígeno que se necesita para esa vacuna. Después se hace lo que se llama escalado, que es, en estos reactores, esas células se cultivan a gran escala y ese sobrenadante después se usa para purificar, ¿sí? También a gran escala, y la proteína pura es lo que se usa como antígeno de la vacuna, ese pedacito, ¿sí? La próxima. Entonces, nosotros en el 2021 hicimos, el Mosquito hizo Casara, hizo Ancestral, la versión ancestral del RBD, hizo versión gamma, ¿sí? Después ya empieza a aparecer, ya veíamos que había mutaciones y que esto estaba más o menos, entre esas dos teníamos todas las que iban apareciendo nuevas. Después expresaron Delta en el 2021, también se hizo el Delta, y durante el 2022 se hizo Omicron B1 y Omicron B4, B5, ¿sí? Todas las que iban circulando. Por lo cual nosotros ya sabemos que el desarrollo farmacéutico entre que aparece la variante y podemos tener el frasquito más o menos 4 meses, está, más o menos, porque se hicieron 3 variantes por año, más o menos, a frasquitos, ¿sí? A directamente ya en la vacuna. Entonces, esto, vuelvo de nuevo para atrás con los tiempos, esto era marzo 2022, teníamos las 2 vacunas ya probadas, ya hechas en la planta, la versión gamma, que era la que estaba circulando en Argentina, y la versión ancestral, ¿sí? Cuando digo P1 es gamma, que es la versión Manaus del virus. Pero no es el virus, esta es la vacuna, ¿sí? La partecita parecida al virus. Entonces vacunamos ya con las dos versiones, ya pensando esto, bueno, ya pensamos, y no es que pensamos solo nosotros, ya se veía en la literatura, es muy posible que para COVID vaya que ir cambiando cada tanto la variante, ¿sí? De la vacuna. Y acá les muestro lo que pasaba y que ya lo mostraron varios. Si vos vacunás con la proteína ancestral, con la versión ancestral, y ves los anticuerpos neutralizantes contra el virus ancestral, ves esta respuesta. Ahora, si mismos vacunados los mostrás contra el virus versión gamma, era este momento, baja la respuesta. O sea que lo que mostraban, y también lo habían visto en humanos, es que el virus gamma escapa a la respuesta inducida por la variante ancestral. O sea, como que no es reconocido. Pero ahora cuando vacunábamos con la versión gamma,
lo que veíamos es que no caía la respuesta, que era igual contra ancestral y contra gamma. O sea, vacunar contra gamma, con la versión del otro, era, sí. Ok. Era, y cuando vacunábamos con gamma veíamos que no caía contra otras, alfa, gamma como esperábamos, delta, lambda. La respuesta de los neutralizantes era muy amplia, en ratones, ¿no? Yo hasta ese momento, los ratones, muy lindo, pero hay que ver en humanos. Y otra cosa que también nos llamó mucho la atención es que la respuesta CD4 y CD8 era más fuerte si inmunizábamos con la versión gamma que con la versión ancestral, ¿sí? Era más inmunogénica. Esto también lo veíamos en los trabajos de gente que, como Sanofi, que empezó a trabajar con la versión no gamma como nosotros, pero sí beta, que tiene algunos parecidos. CD4 y CD8. Sí, y CD4 y CD8 pasa lo mismo. Entonces ya ahí mismo nosotros dijimos, vamos directamente, la vacuna que pase a fase 1, ya está cambiada la variante, vamos como refuerzo y ya nuestra plataforma cambiada la variante. Pensando en esta idea de ir cambiándola. Hicimos los ensayos en Estados Unidos ya con la vacuna hecha en la planta y protegía hermoso en los ratones. Y todos estos resultados, a la próxima, de anticuerpos y de respuesta inmune, más el desafío, más otra cosa que es fundamental para la vacuna, la próxima, que es estos ensayos que yo les contaba hoy, que dicen las guías las guías de la FDA y la EMA, que son ensayos de toxicidad que se hacen en ratón y conejo, donde lo que se evalúa es la seguridad de la fórmula de vacuna, ¿sí? No la respuesta inmune. ¿Que se mueran ni los ratones? Claro, que no haya ningún efecto adverso, eso es fundamental y eso es lo que te permite, si esto se aprueba, pasar a una fase 1 en humanos. Y en marzo del 2022, con todos esos resultados, pudimos pasar entonces a la fase 1, a la primera prueba clínica de esta vacuna totalmente diseñada en Argentina. La próxima. Acá también, ya estábamos en un momento donde, 2022, mucha gente estaba vacunada, teníamos otro desafío que estábamos entrando en una ola tremenda en ese momento que se estaba haciendo el ensayo, y este ensayo fase 1 se hizo en 80 voluntarios que habían tenido esquema completo previo antes, ¿sí? La vacuna como refuerzo. Y se probaron 2 dosis de vacuna, 25 y 50 microgramos. Es un ensayo, para los que trabajan en vacunas, que siempre estaban asombrados de que tiene un N muy grande, o sea, 80 voluntarios para un fase 1 es un ensayo muy grande, ¿sí? Como les decía, Pfizer lo probó en 15 o 30 su vacuna, probó 2 dosis en 15, una dosis en 15 y otra dosis en otros 15, la fase 1. El objetivo primario de la fase 1 es evaluar la tolerancia, ¿sí? Que la vacuna sea segura. Y para nosotros era muy importante, y eso también lo hizo Casará, decidió, esta parte fue financiada por el laboratorio, la fase 1, hacerla muy grande para poder tener datos para saber si realmente valía la pena pasar una fase 2, 3 o no valía la pena, ¿no? Porque aunque sea solo segura, necesitábamos estar convencidos. ¿Y qué es lo que se evaluaron? Hay 2 cosas que se evaluaron en esta fase 1. La respuesta inmune, la seguridad, y la seguridad se evaluó también con 2 dosis. Que yo no soy médica, por eso no quiero hablar tanto de la seguridad, pero lo que dicen es que evaluar que la vacuna demostró ser segura después de 2 aplicaciones demuestra que es muy, muy segura, ¿sí? Y que no hubo, ahora vamos a ver la próxima. ¿Ya estoy? Bueno, ¿cómo fue la población? Si ven con qué tipo de vacunas tenían estos individuos, es típica población mayor de 18 de Argentina. Tenía Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca, algunos muy poquitos CanSino Janssen y algunos poquitos heterólogas. ¿Por qué? Porque eran mayores de 18, ¿sí? Los menores de 18, muchos recibieron Pfizer y Moderna. Pero nosotros teníamos mayores de 18, este es típico representativo de la población argentina de mayor de 18 años. Y otra cosa con este fase 1, que si ustedes van a ver los resultados de otras vacunas de refuerzos, no hay muchos resultados de vacunas de refuerzo que refuercen a la diversidad de plataformas que nos dimos nosotros. O sea, todos los resultados de otras vacunas son refuerzos de Pfizer, hermoso, con 2 dosis, ¿sí? Nadie muestra. Nosotros teníamos una dispersión, teníamos mucho miedo de estos resultados por el tema de la dispersión de plataformas, ¿sí? Para poder sacar alguna conclusión. La próxima. Bueno, no hubo ningún efecto adverso grave, ningún tipo de reporte serio, nada, ningún voluntario tuvo que suspender, las reacciones locales y sistémicas fueron muy, muy leves, todos los eventos fueron leves o moderados, no hubo ninguno de grado 3, todo fue inespecífico, o sea, la verdad, la seguridad
fue muy, muy buena de la vacuna, ¿no? De los 80, uno solo tuvo 37,5 de fiebre, o sea, fue muy, muy leve. Bueno, es lo similar a lo que se ve con vacunas similares. Claro, es lo esperado para el tipo de vacuna que estábamos eligiendo, ¿no? Y esto muestra lo mismo, voy un poco rápido porque me parece que estoy con un poco de tiempo, pero muestra... 10 minutos. Bueno, vamos. Sigo porque esto es lo de efectos. Avanzo. ¿Cómo fue la respuesta inmune? Avancemos. Bueno, esos son los resultados de... Cada punto es un individuo, ¿sí? Y estos son los resultados de anticuerpos neutralizantes antes y después del booster de 25 microgramos. Anticuerpos neutralizantes contra la versión ancestral del virus, contra la versión gamma o contra Omicron, que era el problema que estaban teniendo muchas de las vacunas que nos estamos dando. Aumentaba de 25 microgramos 12 veces, 16 veces contra gamma, como se espera, y 12 contra ancestral. La próxima. Y la de 50 microgramos, los efectos eran mucho más fuertes todavía. 29,9, 30,9 y 29,9 veces contra Omicron. Estos ensayos se hicieron en el INVIRS, que es un lugar donde nosotros además teníamos datos que se estudiaron también la mayoría de las vacunas en Argentina, donde se hicieron ensayos clínicos, del doctor Geffner, ¿sí? Entonces, ya con esto, por ejemplo, cuando veíamos lo de Omicron, él ya nos venía diciendo, esto no lo vimos nunca para otra de las vacunas que veníamos probando. Si lo vemos como porcentaje de cero conversión, es decir, ¿qué porcentaje de los 80 tuvieron un título mayor de 4 veces? Contra ancestral, con la vacuna el 90%, 85% contra gamma y 85% se lo convirtió contra Omicron. Y lo interesante es que ahora cuando dividimos por plataformas, estos aumentos eran iguales si los individuos habían tenido Sinopharm, aumentaban 14 veces, si habían tenido AstraZeneca, adenovirus, 14 veces, Sputnik 10 veces, o sea, y esto es ancestral, ahora van a verlo, pasamos a la próxima y a la otra, que es igual, Omicron, lo que más me interesa, la próxima, Omicron, que era el contexto, lo más importante es esto, ¿no? Veíamos los mismos aumentos para Omicron independientemente de la plataforma, es decir, que como refuerzo, independientemente de la plataforma que tenían previo a estos individuos, aumentaban los anticuerpos neutralizantes y sobre todo en el contexto epidemiológico que estábamos en ese momento contra Omicron, ¿sí? La próxima. Y este aumento, que me preguntan siempre, ¿qué quiere decir este aumento? ¿Cuánto es 30 veces? ¿Cómo me lo comparo con otras vacunas? Acá, por ejemplo, tenemos un ensayo de Sanofi, que también es recombinante, como booster de Pfizer. Y Sanofi ancestral como booster, Sanofi beta, que es lo que yo le digo que siempre nos comparamos, o Pfizer, 3 veces. Entonces, cuando ven los aumentos contra ancestral, 13,5 veces. Cuando dan beta, cuando cambian de variante, les da mejor. O Pfizer, 14 veces. Nosotros teníamos 12,6, la de 15 microgramos, y la de 50, 30 veces. Y lo más importante es acá, Omicron. Sanofi, refuerzo de Pfizer 5,6 veces, si cambia a beta 14, y Pfizer 7 veces. Ahora nosotros teníamos 12 y 29,9. Pero después los tengo comparados, exacto, no por paper, los tengo comparados con sueros, ahora lo vamos a ver. Sigamos. Hay otra forma, también nosotros, el ensayo de neutralización. ¿Cómo es el ensayo? Tengo poco tiempo, pero les digo. Son las células que se le agrega los sueros en diluciones seriadas y se le agrega el virus. Entonces, de acuerdo a qué dilución el virus impide que, el anticuerpo impide que el virus entre, ustedes pueden medir ese título de anticuerpos neutralizantes. En estos ensayos, otra forma de compararnos con el mundo es agregar al ensayo un suero estandarizado y entonces comparar nuestros ensayos con todos los ensayos del mundo. Entonces teníamos datos exactamente en unidades internacionales de estos números de aumento de anticuerpos neutralizantes. Y ya hay gráficos, si bien no hay exacto, que se puede comparar. Si yo tengo 120 unidades internacionales por mililitro, eso se correlaciona con 80% de eficacia de la vacuna. O sea, no es exacto, pero hay algunos datos. La próxima, esta no importa, la próxima. Y entonces, si yo pongo graficado con ese formato y pongo acá, esto es el 90%, anticuerpos por arriba de esto, quiere decir que se correlacionaba con el 90% de eficacia. Entonces, lo que veíamos acá, por ejemplo, es que después del refuerzo, sobre todo en esta población, ¿sí?, contra Omicron, que era lo más difícil,
me llevaba casi toda la población por arriba, a inducir anticuerpos por arriba de los niveles que se consideraban que correlacionan con un 90% de eficacia. La próxima. Y esto le muestra, después hicimos contra todas las variantes, los sueros contra todas las variantes. Entonces tenemos la respuesta de los sueros contra el ancestral, gamma, esto se los he mostrado, delta no se los había mostrado, Omicron BA1 y BA5, que es otra mucho peor, que escapa mucho más. Y lo que vemos es que la vacuna realmente tiene una respuesta muy, muy amplia contra todas las VOX. En todas, si bien esta es un poco más baja, 13 veces, pero sigue teniendo un aumento de 13 veces. Y ahora sí les quiero mostrar algo, lo más importante, y es comparado con sueros que obtuvimos de provincia de Buenos Aires, de individuos que habían tenido de refuerzo de Pfizer al mismo momento que nosotros hicimos nuestro ensayo fase 1, al mismo momento. Y acá podemos ver lo que estaba pasando. Esta es la respuesta de estos individuos de fase 1, de Pfizer contra ancestral. Buenísimo, 14 veces aumenta después que se da el refuerzo. Ahora, contra gamma, ven que ya, el Pfizer es ancestral, ya la respuesta es 8 veces, no es tan alta. Contra Omicron empieza a bajar y es por eso Pfizer decide entrar a usar la vacuna bivalente, agregando, ya no da 4,5 veces. Y miren lo que es la respuesta ya contra Omicron B5, 2 veces aumenta con Pfizer, ¿sí? Y ahora nosotros seguíamos teniendo, voy para atrás, nosotros seguíamos teniendo 11 veces de aumento con nuestra vacuna para esta variante, con lo cual, la verdad que ahora comparado ya con sueros iguales, del mismo momento, teníamos una respuesta mejor, no contra la ancestral, pero sí contra las variantes nuevas. Y otra cosa que es importante, que también medimos en el ensayo, da una respuesta de booster de células T. Sigo. Todo, independientemente de la plataforma. Sigo. Entonces la vacuna demostró que daba aumento de respuestas anti-spike, anti-RBD, anticuerpos neutralizantes contra todas las variantes, respuesta T y lo que es muy importante para nuestro país, en individuos vacunados con diferentes plataformas. A partir de estos resultados, se armó un reporte interino porque la fase 1 sigue por un año, sí, va a terminar, empezó en abril del año pasado, termina ahora a fin de este mes, donde presentamos estos resultados a ANMAT y presentamos el protocolo para pasar a una fase 2-3. La ANMAT aprobó, no me acuerdo la fecha, pero en enero, el 2023, este ensayo, que ahora van a ver que con lo que fue pasando con Pfizer también decidimos hacer algunos cambios y agregar a nuestra plataforma. Este es un ensayo prospectivo, fase 2-3 cruzado, doble ciego, controlado con placebo. ¿Qué quiere decir? Que todos los individuos van a recibir vacuna, pero el ensayo es así. Al día 0, algunos reciben placebo y al día 15 vacuna, o algunos individuos randomizados, 28, o algunos individuos randomizados reciben al día 0 vacuna y al otro día es placebo, y nadie sabe quién es. Se analizan todos los datos independientes, ¿sí? Pero la cuestión es que todos van a recibir vacuna, no va a haber gente que tiene placebo. Por una cuestión estadística, necesitamos para demostrar la seguridad de la vacuna 2014 voluntarios, la seguridad y la respuesta inmune, 2014 voluntarios. Y ahora les quiero mostrar las ramas. Hay 2 etapas. La etapa 1 ya terminó, que se hizo en 236 voluntarios de 18 a 60 años, donde se probó gamma otra vez. Y la fase 3, que también ya empezó, pero que vamos todavía 50, 60 voluntarios, hay 3 ramas en esta y se evalúan individuos mayores de 18 y todas las edades y con comorbilidades. Acá en la sala tenemos al primer voluntario del estudio Mar del Plata, aplauso para ella. Es una señorita de fondo, no vamos a decir su nombre, pero acá en la sala presenciando la charla, así que le agradecemos ser voluntario para este estudio. La verdad que sí. Entonces, y en esta fase se evalúan 3 ramas, gamma, Omicron sola y la variante bivalente. Y otra vez, tecnológicamente en todos los congresos que estoy yendo, hacer la vacuna bivalente como se hizo en el tiempo que la hicimos, hasta ahora recombinante no vimos otra, ¿sí? Hecha con las 2 variantes en este tiempo. Y entonces estamos en este momento. Este ensayo se está haciendo, sigamos, en diferentes centros. 2 son los de acá de Mar del Plata, el doctor Uriarte y el doctor Corral.
Así que, y después se hace en Salta, en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires, todo dirigido también por el doctor Gonzalo Pérez Marc, estos centros, que la verdad que para nosotros es un orgullo muy grande haber llegado hasta acá y poder probar la vacuna en fase 3. Dependemos otra vez de los voluntarios para poder hacer muy rápido. Y no sé cuánto tiempo tengo, pero esta pregunta es algo que me hacen todo el tiempo y que ojalá ustedes se acuerden conmigo. ¿Por qué es importante desarrollar una vacuna si ya tenemos las otras? ¿Para qué nuestra región? ¿Para qué? O sea, ¿para qué van a estar gastando la plata, el tiempo? Bueno, es una pregunta igual que nos la hicieron desde el principio a nosotros. O sea, en cada paso que nosotros íbamos dando era ¿para qué están haciendo eso? Si ahora viene AstraZeneca, si ahora viene tal, si ahora viene tal. Digamos que en realidad, si fuera por eso, no hubiéramos hecho nunca nada, pero bueno, yo creo que hay muchas razones. Creo que una de las que vivimos nosotros en la pandemia, de que tuvimos que esperar que nos lleguen las vacunas, y nosotros por ahí si hubiéramos tenido este desarrollo de antes, pero necesitábamos mucho tiempo antes, por ahí hubiéramos podido, no seguramente en un año, pero un poquito antes que lo que hicimos. Todavía hay lugares, lo que es increíble, es que todavía hay lugares que no tienen vacunas. O sea, por más que estemos hablando de que todas las plataformas que yo les mostré y todo lo que hay, es increíble que todavía hay lugares del mundo donde no llegaron las vacunas. ¿Sí? O sea, eso sigue ocurriendo. Por la aparición de nuevas variantes que capen en la respuesta inmune, que es lo que ya se les fui contando, y se necesitan refuerzos específicos de esa variante. Y otra cosa de por qué una vacuna basada en proteínas recombinadas. Yo se los conté que porque en nuestra región tenemos plantas, pero no solo en nuestra región. Si con el 10% de la utilización de las plantas ya que hay de proteínas recombinantes, se puede hacer vacunas para todo el mundo en 6 meses. O sea, es una tecnología que ya existe. Por ahí no es tan rápida como pasó por las de RNA con contexto de pandemia, pero ahora para los refuerzos y para justamente distribuir a lugares que no hay, está la tecnología, está la capacidad instalada, está la capacidad de producción en la región y están distribuidas geográficamente. Y para lo que es Latinoamérica también, ¿sí? Son plantas de producción de anticuerpos monoclonales, de recombinantes, está eso, no hay que hacer una planta nueva. La próxima. Y bueno, ¿y por qué? Otra cuestión que por ahí hablamos del tema de la seguridad. No pasa en nuestro país porque afortunadamente hay una muy buena, se cree, o sea, hay un buen concepto de las vacunas, pero sí pasa en Europa y pasa en Estados Unidos, que hay bastante desconfianza. Y justamente cuando estás en un momento de pospandemia, por ahí elegir plataformas que no tengan este efecto adverso, este miedo que ustedes decían, ay, me hizo pelota la vacuna, es mejor para asegurarnos de que la mayoría se la aplique, ¿sí? Porque otra vez lo mismo, una vacuna no es una decisión personal, no es solo yo me quiero vacunar por mí porque soy sano, es una decisión como comunidad y como sociedad, ¿sí? Porque por más que yo sea sana, si yo soy portadora de la enfermedad y me acerco a una persona, es muy importante que tengamos esta inmunidad colectiva para evitar justamente la infección a personas que no la tengan. Y justamente puede ser en un escenario pospandémico este tipo de plataformas donde hay menos adversión, donde no hay tanto, hay mucho conocimiento de la seguridad. La que elegimos nosotros hay 80 años de conocimiento de la seguridad, ¿sí? Entonces realmente es. Así que bueno, la próxima les muestro las fotos y después también los invito a los que quieran participar como voluntarios. Es muy importante ahora para nosotros poder presentar los resultados y que todos estos voluntarios van a ser parte justamente de este desarrollo. Si no tenemos los voluntarios, no vamos a llegar a poder tener los resultados. O sea que si tienen 2 o 3 dosis de vacuna, son mayores de edad, no están embarazadas ni planean estarlo y no tienen nada de esto que contó Juliana recién, afuera les tomamos los datos, los llamamos y los citamos a vacunar. Y los atiende el doctor Corral y Uriarte. Con una buena sorpresa. Ellos somos el equipo Pero de... sin garantía de aprobar el examen. Ah, es verdad. Podrías. No. Eso es coerción, ¿o no, doctor Máquina? Le presento a los investigadores de la USAM, que éramos estos, después todos los que son del laboratorio de biofármacos, lo que yo les digo, acá la importancia de la Argentina, de los recursos humanos y las capacidades que tiene. Y por ahí, a mí me preguntan todo el tiempo, ¿estás orgullosa, estás contenta? Sí, yo estoy muy contenta porque llegamos hasta acá y la verdad ahora sí estoy muy convencida de que esto lo podemos hacer. Pero a la vez siempre piense, ¿cómo puede ser que nosotros esto no lo hicimos antes? Eso lo digo todo el tiempo. ¿Cómo puede ser? Eso me asombraba, no podía creerlo.
Porque nosotros teníamos, los veía a ustedes trabajando en el ensayo de Pfizer y yo decía, ellos son los mejores del mundo porque lo están probando acá, vienen de acá a probar. O sea, y después sabía que teníamos esta industria farmacéutica que de Latinoamérica es muy buena, realmente tenemos una industria farmacéutica buenísima. Sabemos que tenemos una entidad regulatoria como es la ANMAT, que es referente también de Latinoamérica, y también estamos los investigadores, que bueno, somos buenos, pero como siempre, solo no hacemos nada, ¿no? Pero tenemos lo que no teníamos es unir todo eso, y también la decisión política y el financiamiento, ¿no? Que eso, cuando uno ve los países, fue eso también. La gente del Laboratorio Casará de Biofármacos, van a ver toda la gente atrás que hay, ¿no? Muchísimo. Del Laboratorio Casará, gente que está en toda la producción, desarrollo, todo ese conocimiento previo también era muy importante, ¿sí? Sigue habiendo todo, miren todos los que son del Laboratorio Casará, deben ser como 500 personas trabajando en esto. Todos los que trabajaron en el fase 1, el Clínica del Pharma, ¿sí? Ahí está Mónica de Lacro. Y este es el grupo que estuvimos desde el principio. Lo impresionante es que esta gente estuvo el día que nosotros les mostramos los resultados. Y lo importante es cómo veía el laboratorio este proyecto de principio hasta el final. Porque en esa reunión estaba Julio Vega, que es de regulatorios, Mónica, que es la médica clínica que pensaba en los ensayos clínicos. Cuando nosotros estábamos pensando en la respuesta inmune de ratón, o sea, nosotros éramos bastante naive. Juan Flo, que sí, es inmunólogo como nosotras, y el CEO de Casará, que es químico, Jorge también, estaba en esa reunión viendo del principio hasta el final, que eso es lo importante cuando uno hace un desarrollo así. Hay que tratar de pensar todo lo que necesitas hasta el final para poder llegar y qué gente necesitas, ¿no? La próxima. Estos todos los que participaron en los ensayos de fase 1, ahí está Jorge Geffner, que es uno de mis ídolos, tengo que decirlo acá, profesor mío también de la facultad, y que hicieron los ensayos de neutralizantes. ¿Quiénes más están? Bueno, gente de nuestro laboratorio. Ahí está Gonzalo, que también ahí ya se acercó para empezar a participar en el fase 2-3, Mónica, sigamos. Y acá la foto de todos los participantes que vinieron hace poco a la UNSAM, yo estuve contentísima ese día, porque vinieron los investigadores clínicos que van a participar de este ensayo a la UNSAM, pudimos tener una reunión, compartir los resultados, y la verdad para mí ahí sí fue uno de los días más felices del orgullo que tuve de ver a todos los investigadores participando, toda esa gente que está involucrada, que yo creo que somos más de 400 personas en total, o no sé, no puedo contar, pero muchísimos, que están poniendo todo su conocimiento para este proyecto, para poder terminarlo. La verdad que es realmente muy, muy emocionante. Y el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud apoyando este proyecto, el Ministerio de Ciencia financiando también. Así que bueno, gracias. Gracias por todo.